En este episodio converso con la psiquiatra Alejandra López sobre la medicina psicodélica. ¿Qué tipos de sustancias psicodélicas hay? ¿Cuáles tienen hasta la fecha estudios clínicos? ¿Y cuál podría ser un panorama a futuro en nuestra realidad sobre este tema? ¿Podría ser una posibilidad para tratar algún problema de salud mental para algunas personas? Hola, yo soy Nati Salazar de Healthy Happiness y esto es The Healthy Happy Podcast. Un espacio para aprender y compartir entre todos, porque la vida no tiene una receta establecida, pero todos tenemos nuestros ingredientes secretos que podemos compartir con los demás. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a este episodio de The Healthy Happy Podcast. Hoy estoy acompañada de Alejandra López, que es psiquiatra, y vamos a conversar sobre la medicina psicodélica. Bienvenida, Ali. Hola Nati, muchas gracias por invitarme a tu podcast. Gracias a vos por aceptar esta invitación y hablar de este tema que me emociona muchísimo. Sí, a mí también. Ale, primero que todo, para la gente que no te conoce, me gustaría que nos contes un poco sobre vos, a lo que te dedicas y cómo te has adentrado en este tema. Bueno, yo soy doctora y tengo la especialidad de psiquiatría, ¿verdad? Es lo que hago todos los días, es mi pasión, es lo que me encanta. Ya tengo varios años en esto y bueno, estoy casi que en la práctica privada la mayor parte del tiempo. Tengo un consultorio y trabajo en el Hospital CIMA, ¿verdad? Y entonces atiendo pues diferentes pacientes con diferentes temas de salud mental, pero últimamente he estado teniendo un interés mayor en este tema que vamos a hablar, ¿verdad? Porque es un tema actualmente, ¿verdad? Está en todos lados, se está discutiendo y yo creo que en general me parece es del interés de la mayoría de las personas. Porque me parece a mí que si algo uno pudiese sacar bueno de la pandemia, ¿verdad? Es que post pandemia todo lo que tiene que ver con salud mental, siento yo también que trabajo en el área, se ha visibilizado muchísimo, claro, y se habla más y está más presente. Entonces, este tema de la medicina psicodélica viene en este boom de visibilizar la salud mental y buscar soluciones. Y aquí estamos entonces. Aquí estamos y estoy de acuerdo con vos que la pandemia sí trajo mucho eso a flote, ¿verdad? Tal vez estábamos tan acelerados que no era nunca una prioridad. O tal vez no habíamos conocido los problemas de salud mental y ahí llegaron. Y me gusta mucho a mí siempre hablar en el podcast de cómo todo tiene un para qué, ¿verdad? O sea, tal vez la pandemia causó sufrimiento, miedo, muchas cosas, pero bueno, ahí podemos sacar algo positivo de lo que es la salud mental y interesarnos más en fortalecerla. Ale, yo no sé nada de psicodélicos así, ahora que estábamos hablando al principio, yo te decía, yo voy a ser como una más que está escuchando y venimos a aprender de vos, pero contanos un poco, a mí me interesa saber, digamos, y he escuchado un poco de por qué los psicodélicos de repente fueron ilegales en cierta época. Bueno, los psicodélicos, las sustancias psicodélicas, ¿verdad? Han estado en la humanidad siempre, ¿verdad? Miles de años, eso son parte de... Y en general las sociedades siempre han buscado, ¿verdad? Como tener como rituales o sustancias enteógenas, ¿verdad? Para poder, ¿verdad? Como hacer, ¿verdad? Como estos temas como más místicos, religiosos. Entonces siempre han sido parte de, ¿verdad? Y arqueológicamente, ¿verdad? Hay datos de que estas sustancias se han usado, ¿verdad? En tiempos inclusive antes de Cristo, ¿verdad? Claro. Entonces no es un tema nuevo, ¿verdad? Eso es muy importante. Ahora, cuando se habla de psicodélicos, pues entonces vienen muchos nombres a la mente, ¿verdad? En general hay como una división, digamos, un poco clásica, que para que podamos como contextualizarlos más sencillo, ¿verdad? Que entonces tenemos como los psicodélicos que son como los clásicos, ¿verdad? A pesar de como psilocibina, LSD, ¿verdad? Que son así como los que uno pensaría. Como los que uno ha escuchado más. Después también hay otros que son más los empatógenos, ¿verdad? Como el MD, ¿verdad? Que es todo otro tema. Y también los disociativos, como la ketamina, que hay siempre una discusión si eventualmente debería ser o no estar dentro de la clasificación, pero es un poco como diferentes subtipos que igual hay, que probablemente es una clasificación que con el tiempo vaya a tener modificaciones, pero es como la que tenemos actualmente, ¿verdad? Entonces, esto, como te digo, como que siempre ha estado, y yo creo que quizás el boom de los psicodélicos en los tiempos modernos, ¿verdad? De los 1900 para acá, pues comienza con quizás de que la síntesis de la del LSD, ¿verdad? Que ya obviamente no eran sustancias que se estaba buscando en ese momento cuando se sintetizaron, buscar psicodélicos, experiencias místicas, pero que
buscando otros fármacos pues que salieron, y al final un poco como se hacía investigación en esa época, el investigador lo sintetiza, lo consume, luego describe, ¿verdad?, qué fue lo que pasó, qué fue lo que yo sentí, ¿verdad? Y algo así comenzó con la historia del LSD, y después después pensar, bueno, ya que sinteticé esto y que tuvo estos efectos en mí, ¿cómo puedo dar un uso clínico de esto? ¿Verdad? Entonces así comenzó quizás el LSD, algo más que es derivado como del ergot, y que es algo como, ¿verdad?, que en algún momento se quiso para otro fin, pero terminó sucediendo para otra cosa. Fue una sorpresa. Ajá, y ya pues ahí comenzó como quizás su uso, y entonces ya como tiene un efecto en el sistema nervioso central, ¿será que puede tener un efecto en los círculos que trabajaban en ese momento con pacientes que tenían algún tema de salud mental? Y todo como primero como muy experimental. Algo un poco diferente es la historia quizás de la psilocibina, ¿verdad?, que ha pertenecido como igual a las culturas mesoamericanas desde siempre, pero que realmente yo creo que el boom viene en los 50, ¿verdad?, con la famosa revista, la portada de la revista Time, ¿verdad?, donde este hombre que estudiaba los hongos vino a conocer, pero yo creo que eso se ha difundido mucho por el documental en Netflix, ¿verdad?, la historia de María Sabina, y cómo entonces pues Estados Unidos llegó, este estadounidense Gordon Wasson llegó a Oaxaca y conoció hasta María Sabina, tuvo la experiencia con psilocibina, luego esto se publicó en Time, hubo como un interés grandísimo de muchas personas de ir y probar la misma experiencia, claro. Y esto fue como una gracia y una desgracia, ¿verdad?, porque también en ese pueblo entonces en Oaxaca se llenó como de extranjeros queriendo ir a buscar, ¿verdad?, y también como que digamos yo creo que ahí fue como el llevar como al mundo occidental, ¿verdad?, clásico, que estaba esta posibilidad y mucho interés en ese momento, ¿verdad?, en que cómo sería pues tener este viaje místico y esta experiencia en general, ¿verdad? Curiosidad me empezó a crear. Yo creo que casi siempre la razón por la que las personas buscan consumir sustancias puede ser buscar respuestas a temas de salud mental, o curiosidad puede ser una alternativa también, ¿verdad? Entonces ahí creo que ya como que se introdujo un poco más como el uso, y igual también después también se sintetizó la psilocibina en algún momento para uso clínico, ¿verdad? Y en los 50s y en los 60s tanto el LSD como la psilocibina se usaron en muchos estudios clínicos y en campos digamos como clínicos, ¿verdad? Sí tuvieron como bastante uso, hubo bastante evidencia, bastantes estudios al respecto en ese momento para diferentes patologías, o sea, enfermedades, es como la palabra médica que usamos para decir enfermedades, ¿verdad? Depresión, ansiedad, alcoholismo, ¿verdad? Entonces estaba como un uso clínico en aquel momento, pero creo que también ya a partir de ahí viene como un tema ya cultural y político, ¿verdad? Que se atraviesa, ¿verdad? En aquel momento también en universidades muy prestigiosas como en Harvard estaba como corriéndose un proyecto que se llamaba el proyecto de psilocibina Harvard, ¿verdad? Entonces ahí quizás sucedieron algunas cosas que en los contextos clínicos no deberían de suceder, ¿verdad? Se experimentaba o se daba, ¿verdad? Por los que llevaban el proyecto en estudiantes, se les daba como la psilocibina, luego se veía como la respuesta, con lo cual no era del todo como legal o ético, ¿verdad? Porque eran estudiantes que eran también alumnos y entonces hubieron como algunos episodios no tan positivos, que algunos de estos chicos terminaron como en unidades de psiquiatría de emergencias, y entonces ya comenzó como a tener como el spotlight, ¿verdad? Todas estas investigaciones que se venían haciendo. Yo creo que eso se pega en los 70s con Vietnam, con el gobierno de Nixon, ¿verdad? La contracultura, todo lo que representaba política y socialmente en ese momento los psicodélicos, y yo creo que quizás en esa coyuntura del momento, ¿verdad? Al final comienza la famosa guerra contra las drogas, a satanizar, diría yo, digamos. Y se hace en aquel momento pues la lista de sustancias que conocemos como Schedule 1, que eso está difundido como a nivel global, y son las sustancias, digamos, como que están clasificadas en esa línea, que no tienen como que son prohibidos, ¿verdad? Que son ilegales y que se supone que no tienen un uso médico positivo para ninguna persona. Y ahí está metido, no sé, la cocaína, la heroína, la psilocibina, el LSD, después el MD, ¿verdad? Unos años después, ¿verdad? Y entonces eso yo creo que al final pues trajo todas estas sustancias como la ilegalidad, frenó por supuesto toda la línea de investigación que iba al respecto, porque obviamente al ser ya sustancias ilegales ya su síntesis y demás estaba comprometida, y ya más bien había una preocupación alrededor de, ¿verdad? Claro. Y entonces a partir de ahí pues yo creo que ya ahí vino como la prohibición, ¿verdad? Y yo creo que ahí como que frenó esa primera era, y todo lo que siguió sucediendo es más underground, ¿verdad? Claro.
Después entonces tuvo un apogeo el MD, ¿verdad? Que el MD estuvo como, sobrevivió como a la primera ola de prohibición, ¿verdad? Y obviamente en aquel momento se estaba usando también mucho como en círculos terapéuticos, ¿verdad? Como para facilitar, ¿verdad? Las psicoterapias. Lastimosamente en algún momento brincó como de los círculos psicoterapéuticos a la discoteca, a la recreación, y obviamente ahí pues ya llamó la atención y el spotlight de las autoridades, y otra vez, y en los 80s también se metió como en esta famosa línea de Schedule I substances que están como prohibidas para su uso y que se supone no deberían tener como un uso médico en la población en general, y también entonces acabaron como los estudios o lo que se estaba creando de evidencia clínica que venía con esa sustancia. Claro. Pero yo creo que eso se quedó así por mucho tiempo, y yo creo que muchos crecimos como en la sociedad con eso prohibido y pensando como de usted va y consume LSD y se puede tirar de una ventana, o usted va y se consume un hongo y luego puede tener alucinaciones, puede ser muy peligroso, puede correr riesgo para su salud. Entonces más algo como que veíamos distante o negativo, no como algo positivo. Me identifico 100% porque uno creció con ese mensaje. Sí, por supuesto, y todos venimos como con esa línea de esto es peligroso. Sí, y creo que puede pasar en muchos campos, ¿verdad? Porque uno sabe que cualquier cosa que se salga de control, ¿verdad? En exceso o lo que sea, pues puede tener repercusiones. Sobre todo estas sustancias, porque de alguna u otra manera es importante, van a tu sistema nervioso central, claro, ¿verdad? Y tienen un impacto, ya sea para positivo o negativo, pero que lo van a tener. No es como que no pasa nada porque las consumen. Y por eso, o sea, uno sin saber nada en una fiesta, lo que sea, obviamente esta misma medicina, digamos, podría tener efectos en un contexto diferente, beneficios para uno, pero verdad es que es su uso el que lo determina. Sí, es un poco también hasta qué punto es medicina, o que hasta qué punto también es una sustancia recreacional que no sabes dónde está sintetizada, no sabes si de dónde viene, qué tiene. Eso lo que te están dando a consumir, cuál es la dosis, si solo tiene esa sustancia, si tiene otras sustancias que lo puedan adulterar. No sabe cómo va a reaccionar uno, digamos, claro. Entonces, Ale, ¿y cuáles serían, digamos, entonces los que se utilizan actualmente en psiquiatría, de esos que nos acabas de contar? Bueno, estamos como en este momento, en un momento como, ¿verdad? Como histórico, ¿verdad? Porque a principios de los 2000 yo creo que hay como dos corrientes como de estudio en esto de la psilocibina y los psicodélicos, que es como todo el grupo de Johns Hopkins, y en Reino Unido el del Imperial College, que la verdad es que tienen un montón de artículos científicos así como bien duros, bien robustos, con unas metodologías ¿verdad? Fabulosas, y mucha evidencia que ha comenzado a surgir. Yo recuerdo que para mí como el primer contacto ya como psiquiatra con un poco como esta evidencia vino porque desde una anécdota personal yo siempre tengo como mucha ansiedad relacionada como a los temas de muerte, ¿verdad? De la muerte, los simbolismos y todo esto. Y recuerdo que alguna vez en la residencia, cuando estaba capacitándome para ser psiquiatra, leí como unos artículos, porque quizás como que la puerta de entrada para que esto como que se reabriera y hubiera como esta nueva ola de investigación vino en estudios con pacientes que estaban terminales, ¿verdad? Entonces obviamente es más sencillo obtener permisos para pacientes terminales, claro, que lo que puede ser obtener permisos para otro tipo de población en temas de bioética para cuando queremos montar un estudio clínico, ¿verdad? Entonces yo recuerdo que leí unos iniciales que tenían que ver con pacientes que ya estaban muy terminales, o sea, ya fin de vida, ya que ya iban a fallecer sí o sí, ¿verdad? Y entonces les daban psilocibina en aquel momento, y estos pacientes experimentaban unas experiencias que ellos describían como experiencias ultrasimbólicas, que eran, ¿verdad? Tal vez comparables inclusive como lo que sintieron cuando nació, ¿verdad? Uno de sus hijos. Muchos inclusive morían en la experiencia, y entonces ayudaba mucho como en la ansiedad de cara a la muerte, y como a resimbolizar, ¿verdad? Claro. Esto, y como una sensación de boundlessness, ¿verdad? Como que todos somos uno solo y nos conectamos al final, y entonces ayudaba como a transitar a esas personas en esa fin de vida. Y así yo creo que comenzó un poco como a salir un poco como la evidencia, primero como en temas de fin de vida, y luego, y ya hay como que más interés, más estudios, más investigación, y ya después un poco más del 2017 para acá, pero pues 2016, un poco ya más enfocada toda la evidencia en depresión y estrés postrauma, ¿verdad? Que son como las líneas de investigación que hay ahora más importantes. Entonces, como en salud mental hay como dos moléculas que ahorita tienen como el spotlight, ¿verdad? Una es la psilocibina,
que está en mucha investigación y toda la línea va en relación a su uso en trastornos depresivos recurrentes refractarios al tratamiento. Estos no son cualquier persona deprimida, muy importante. Okay. Una persona que tenga un trastorno depresivo recurrente refractario, estamos hablando de una persona que no tuvo un episodio depresivo, sino que ya es una enfermedad recurrente, ¿verdad? Y refractario quiere decir que ya haya utilizado 2 medicamentos que estén aprobados para esto y que hayan mostrado evidencia durante el tiempo necesario, a las dosis que tiene que ser, y que aún así yo no haya tenido la respuesta que yo quisiera. Y los pacientes refractarios no son pocos, ¿verdad? Son bastantes, ¿verdad? Según las estadísticas pueden ir desde el 10 al 30%, o sea que no es una muestra pequeña de pacientes. Entonces sí era una población que cada vez es más creciente, ¿verdad? Y sí hay gente, que no son todos, por supuesto, que sí se ven muy limitados con las opciones actuales. Entonces había como que buscar una alternativa para esto, ¿verdad? Y entonces en eso, ¿verdad? Y obviamente es como el campo, de verdad, que está como más señalizado para la psilocibina, pero también se teoriza que podría ser efectivo en temas como de trastornos de conducta alimentaria, en ansiedad, en consumo de sustancias, ¿verdad? Para manejar adicciones, que también son como otras posibilidades prometedoras. Entonces eso es como una línea de investigación. Y la otra la tiene el MDMA, ¿verdad? Que obviamente el MDMA va con otro perfil, otro mecanismo de acción completamente diferente, pero sí con mucha evidencia de ayudar, siempre, obviamente de la mano con terapia, ¿verdad? Asistida, claro. Nunca como una molécula sola, claro. A personas que tienen trastornos de estrés postraumático. Que si ya había un grupo de personas que no estaban respondiendo a los temas de depresión, en el tema de trastornos de estrés postrauma, las posibilidades terapéuticas son todavía más limitadas, claro. ¿verdad? Y generalmente mucho tiene que ver con la terapia toma su tiempo, ¿verdad? Y hay un grupo muy creciente de personas traumatizadas, montones de razones sociales actuales, ¿verdad? Y entonces es como una población con un problema en específico, con altas tasas de suicidio, que no estaba teniendo como la ayuda que tenía que ser, o con muchas limitaciones farmacológicas y terapéuticas. Entonces ahí el MDMA ha comenzado también como una ruta, ¿verdad? De evidencia e investigación, con la terapia, de que ha ayudado mucho como a pacientes que tienen en particular este diagnóstico. Entonces son como los dos, digamos, como sustancias que están ahorita en boga para los temas de salud mental en particular. Los que más escucha uno también. Sí. Y Ale, digamos, ¿nos puedes explicar de dónde viene cada una de ellas? Porque creo que no lo hemos... Bueno, los hongos creo que la mayoría manejamos que viene... La psilocibina viene de ahí. Pero el MDMA... Bueno... o MDA, ¿cómo se dice? MDMA. MDMA. Sí. Bueno, sí, es que el nombre ahí químico es bastante largo. Pero bueno, y la psilocibina viene de los hongos psilocíbicos, ¿verdad? Entonces, básicamente, cuando yo consumo psilocibina, el cuerpo lo metaboliza en psilocina, que al final es la sustancia que atraviesa la barrera hematoencefálica, ¿verdad? La barrera hematoencefálica es como que pueda pasar la sangre al cerebro con la sustancia, ¿verdad? Y pueda tener un mecanismo de acción allí, ¿verdad? Okay. Entonces, hay como dos posibilidades, ¿verdad? O dos caminos que se ha visto en los estudios de investigación actual en que esto podría como ayudarte, ¿verdad? Uno es que puede como resetear o silenciar algo que se llama la red neuronal por defecto, el Default Mode Network, ¿verdad? ¿Y qué es eso, verdad? El Default Mode Network es como esta red neuronal que tenemos y que se activa cuando uno está como ahí pensando en nada, donde uno está rumiando, ¿verdad? Entonces yo estoy rumiando cosas que han pasado, cosas que van a venir, ¿verdad? Y que si yo estoy deprimido, estoy ansioso, tengo como hiperactivada esta red porque estoy rumiando, muchas veces rumiaciones que son negativas, que no son positivas. Como escenarios catastróficos. Escenarios catastróficos, cosas que pasaron, lo que viene, no estoy como presente, sino que estoy ahí en automático, ¿verdad? Y es algo que está muy hiperactivo si yo tengo un trastorno ansioso o un trastorno depresivo. Entonces, al final, la idea es que la psilocibina puede, digamos, como que desactivar, resetear, apagar este Default Mode Network, claro. De manera que si yo consumo una macrodosis, lo que se ha visto es que en ese momento se apaga, se resetea, ¿verdad? Y que este efecto se puede mantener un tiempo después, ¿verdad? Entonces eso como que ayuda muchísimo, ¿verdad? Como a nivel como terapéutico para los pacientes. Como para indagar ya cosas más profundas. ¿Verdad? Y como para resetear, para parar como esa constante rumiación negativa que puedo yo tener, ¿verdad? Y otro mecanismo de acción, y bueno, y también es porque se hace como binding, o sea, se acopla a los receptores 5-HT2A que están en esta red neuronal por defecto, ¿verdad? Que es como un mecanismo de acción que ahora se habla mucho y se discute muchísimo, ¿verdad? Con la psilocibina. Y otra tiene que ver también con acción que tiene en el tálamo, que el tálamo es una estructura central en el cerebro
que integra, ¿verdad? Integra como un poco lo que viene de afuera y lo que viene de adentro, ¿verdad? Como desde la visión, la audición, también como lo exteroceptivo y lo interoceptivo de mi cuerpo, ¿verdad? Es como que se filtra, se integra ahí, para explicarlo de una manera como muy básica y sencilla, ¿verdad? Sí, así es como la necesitamos. Y muchas veces entonces eso también se ha relacionado con que las personas entonces tengan como unos estímulos aumentados bajo los consumos, ¿verdad? Como desde las imágenes visuales, los temas auditivos, ¿verdad? La conexión relacionada con las macrodosis o con las dosis altas de psilocibina, ¿verdad? Y entonces esto es para bien y para mal, ¿verdad? Puede ser una experiencia fantástica, pero al mismo tiempo también puede ponerme en contacto con cosas que entonces salgan del filtro, ¿verdad? Como experiencias traumáticas que yo haya vivido, situaciones que quizás estaban bloqueadas en el inconsciente, porque al final es abrir una puerta al inconsciente, si lo vemos como de una perspectiva más psicoanalítica, claro, ¿verdad? Y en donde pueden salir cosas que estaban bloqueadas, que quizás sean importantes más adelante para que yo trabaje y pueda tener mucho material en psicoterapia, pero que si nada más yo esto lo hago por mi cuenta pueda ser peligroso. Claro. Entonces, de ahí que es un poco como la línea que de dónde viene la psilocibina y cómo me puede ayudar. El MD es diferente en el sentido que es completamente sintetizado en laboratorio, pues, ¿verdad? Okay. No viene como de un componente natural, ¿verdad? Y el MD se sintetiza, ¿verdad? Full, completamente, y su acción tiene que ver más a nivel de cerebro, como con el aumento como de la liberación de neurotransmisores como la dopamina y la serotonina y la norepinefrina. Te pone súper feliz. ¿Verdad? Sí, y sí, como muy, por eso son empatogénicas, ¿verdad? Entonces es como más oxitocina sucediendo, ¿verdad? Entonces como que quizás no es como tan psicótico mimético como, ¿verdad? Que es algo como que me podría generar tanto como experiencias psicóticas o alucinaciones o delirios, como si podría suceder con la psilocibina, ¿verdad? En ese aspecto puede ser como más seguro de esa perspectiva, pero también es algo que como hablábamos ahora, mucha gente en la consulta a mí me ha dicho, yo leí eso MD, yo he consumido MD y nunca me ha pasado nada porque consumir eso no me ayuda en nada. Es un poco porque sí que la evidencia que va con el MD va de la mano a que toda la investigación que hay para trastorno de estrés postraumática positiva actual siempre es con la sustancia y siempre de la mano de psicoterapia, claro, ¿verdad? No en el contexto del festival, ni la fiesta, ni el concierto, sino que siempre es como con las sesiones de psicoterapia de la mano, y así es como se ha visto que pueda tener efectividad. Y además de lo contrario no. Para tener un acompañamiento profesional que te permita aprovechar esa situación, eso que estás viendo, cómo integro esto, no sé, ¿verdad? ¿Cómo avanzo? Sí, de verdad, es un poco como la línea de toda la psicoterapia integrativa, ¿verdad? Como, bueno, voy a abrir estas barreras y voy a abrir ¿verdad? Voy a tener esta disolución de mi yo, de mi ego, voy a sacar todo esto inconsciente, y ¿qué voy a hacer con esa información? No siempre va a ser catastrófico, probablemente nada más sea algo que me muestre un camino positivo a seguir, pero en ocasiones puede traer dolor. Sí. Y uno ahí solo, ¿qué hago? Y puede ser peligroso, ¿verdad? Claro que sí. Puede ser bastante peligroso. Entonces eso es un poco como se ha visto, ¿verdad? Como una explicación así por encima de cómo podrían ayudar. Ale, digamos, ¿en qué partes del mundo ahorita es legal este tipo de terapias? Así como que legal. Está duro. Es más reducido, ¿verdad? Obviamente, vamos a ver, está despenalizado, ¿verdad? Su uso. En algunos estados de Estados Unidos, ¿verdad? Obviamente no recreacional, ¿verdad? En contextos clínicos. Aquí estamos hablando ya del contexto clínico. Después hay lugares como en Países Bajos y en Jamaica en donde también estaba despenalizado su uso desde ya hace tiempo. En Australia, a partir de julio, yo creo que es como, ¿verdad? Algo que nos ha movido a todos los psiquiatras, porque a partir del 1 de julio en Australia, los psiquiatras de ahí, de Australia y de Nueva Zelanda, ¿verdad? Pueden, que estén capacitados y que estén formados y que ya hayan tenido como, ¿verdad? Como toda la línea de capacitación para esto, no cualquiera, ¿verdad? Sino los que estén certificados, ¿verdad? Ya están pudiendo utilizar a nivel terapéutico. Bueno, eso es un gran paso. La psilocibina y el MD en pacientes con estos diagnósticos que habíamos hablado, ¿verdad? Y en Estados Unidos, en algunos estados también está permitido, digamos, y avalado por la FDA y por el gobierno, que se utilice también en ensayos clínicos, ¿verdad? En algunos estados más que en otros, pero cada vez van sumándose como la lista de estados en donde eso es como
posible. Ahí va, Ajá, moviéndose exacto. lentamente. Pero... Obviamente estamos hablando que son entonces psilocibina y MD ¿verdad? Sintetizados específicamente, que queda claro que no tienen disolventes ni otras sustancias, que es exactamente ese componente. O sea, que ya es como dosis, la pastillita, como, sí, como una pastilla oficial, ¿verdad? Que yo pueda saber, esto es 1 miligramo, 25 miligramos, 50 miligramos, o sea, que yo pueda como, ¿verdad? Saber exactamente la dosis y que no tenga otras cosas de solventes o nada que esté mezclado con que pueda poner en riesgo, digamos, o que también pueda como interferir en los resultados del estudio. Sí, porque incluso ahora que me decís esto, recuerdo que ahora que estábamos hablando, vos decías, es que uno no podría saber, o sea, digamos, no. Si a mí me dan algo, yo no, ¿cómo hago yo para saber? O sea, ¿cuánto? ¿Cómo? O sea... Sí, en Estados Unidos, generalmente cuando seguís como recomendaciones para esto que se le da a la población general, se le recomienda que tengan un kit para medir como la cantidad o la concentración o la pureza, ¿verdad? Pero igual es algo que no tenemos acceso a por acá. Claro. En este momento, entonces no hay esa posibilidad en Costa Rica en este momento. Entonces no existe ninguna regulación aquí en Costa Rica, digamos, sobre el tema de medicina psicodélica. No, Costa Rica se adscribe entonces como a la clasificación internacional de estas sustancias prohibidas, entonces en Costa Rica es prohibido su uso en este momento, el uso que está avalado en investigación, y también Costa Rica no es un escenario por la legislación en donde haya investigación clínica abierta, ¿verdad? En temas de salud mental o de salud casi que en general. Entonces aquí no hay una regulación, pero que sí para mí era importante, como lo comentaba ahora, hablar, ¿verdad? Para que la gente esté informada. Yo trabajo en el Hospital CIMA y ahí hospitalizo pacientes en un servicio que tenemos de psiquiatría, y hemos visto últimamente un incremento en los casos de consulta de lo que se conoce popularmente como un mal trip, ¿verdad? Claro. Como que consumí sustancias y termino teniendo efectos secundarios negativos, que en términos clínicos para nosotros es un episodio psicótico secundario al consumo, ¿verdad? ¿Y por qué hemos tenido este boom? Bueno, yo creo que por un lado, porque también hay como mucha exposición mediática del tema, ¿verdad? Entonces ha habido como un interés masivo y la gente quiere como experimentar, conocer, ver, será una posibilidad para mí. Y lo otro es que Costa Rica es como un hub, ¿verdad? Para retiros. De estos, y es una realidad. Y claro, si están aumentando los casos es que está pasando algo aquí, digamos. Entonces acá, históricamente, desde hace mucho tiempo, hay retiros con ayahuasca, ¿verdad? Que es un alcaloide que puede tener interacciones, efectos secundarios, ¿verdad? Es bastante potente y hay que tener como mucho consideraciones antes de consumir esto, ¿verdad? No es nada más se me ocurrió hoy mañana, tengo que ver antes un checklist de posibilidades. Y también hemos estado viendo que en los retiros también se consume psilocibina, y hasta recientemente, que te conté, también hemos visto que hay retiros de ibogaína, ¿verdad? Que es otro psicodélico alcaloide más originario de África, no como tan de la región, pero que ya están y que se están consumiendo acá. Entonces eso ha generado, como algunas preguntas nos genera como a la comunidad, ¿verdad? En esto, porque estos retiros obviamente están, ¿verdad? Como mercadeados para extranjeros. Digamos, si yo te digo que a mí me salen sponsors, igual de ayahuasca, sí, y todo. Sí, estos como generalmente vienen extranjeros porque tienen unos precios, ¿verdad? Que son muy altos. Claro. Promedio, no sé, $5,000, $7,000 la semana, paso venís una semana. Le ofrecen a las personas como un detox, ¿verdad? Que no podés ni comer ni tomar, como limpieza, o más parafernalia como relacionada, sesiones antes, después y demás. Y obviamente esto puede representar, como realmente no sabes quién viene, cuáles son los antecedentes, se supone que las personas en estos retiros revisan eso, pero pues no hay garantías. Idealmente. Idealmente, pero es una realidad, y es interesante que eso sea tan abierto, que vos nada más puedas como chequearlo en línea, ¿verdad? Sin ninguna prohibición, súper abierto, siendo que en Costa Rica es prohibido su uso, ¿verdad? Entonces es como extraño. Es extraño, ¿verdad? Puedes nada más googlear ayahuasca Costa Rica, te salen retiros que te ofrecen acá, y es una sustancia ilegal en el país, ¿verdad? Pero de alguna u otra manera, no sé por qué ha quedado como en un limbo ahí, y eso es como mercadeado para extranjeros. Entonces cada vez vemos con creciente preocupación el hecho de personas que vienen de esos retiros porque no va bien, que no eran personas idóneas para esto, que tienen episodios psicóticos, termina siendo una experiencia súper negativa para las familias que tienen que venir del extranjero a buscarlos, vienen hospitalizados
por los episodios psicóticos, de las alucinaciones, los delirios, la desorganización de su conducta, y más bien se vuelve una experiencia traumática. Sí, más bien venía a trabajar el trauma. Y no resolutiva, sino traumática. Ay, entonces sí. está ese escenario, y también ese lo hemos visto incrementándose, ese escenario con mucha preocupación. Y el otro escenario que hemos visto incrementando es también la gente que a nivel local consume, ¿verdad? Y que no tiene el ser and setting adecuado, o que no tiene la guía adecuada, o que nada más, pues tal vez no era una persona candidata ni por su diagnóstico, ni por sus antecedentes, y que termina también teniendo muchos efectos negativos a la salud mental, y es otro episodio traumático más. Y qué loco esto de los retiros, tal vez como por la parte del turismo o de lo que puede traer. Sí, se vende como que entonces acaba el set and setting en la playa y la montaña y la naturaleza y todo esto, pero no sabemos quién está detrás, ¿verdad? Son generalmente extranjeros para extranjeros en otro idioma. Sí, que al final no trae un beneficio. No sabes cuál es el expertise, el currículum, la evidencia, qué realmente es la sustancia, cómo se da, qué dosis, ¿verdad? Hay un montón de cosas que, como esto no es un ambiente clínico legalizado, ¿verdad? Entonces no puedes saber, sino que nada más adscribirte a lo que ese lugar te está ofreciendo por precios bastante altos, ¿verdad? Claro. Miles de dólares. Wow. Ale, entonces, ¿cómo podría yo saber si soy como candidata para recibir una terapia de estas? Aparte de lo que ya hablamos, digamos, ¿cómo me puedo preparar, verdad? ¿Cómo sé yo que definitivamente mejor ni siquiera lo más me importante, acerco? yo diría, ¿verdad? Si yo le tuviera que recomendar a alguien, es que, vamos a ver, el cerebro es un órgano fabuloso, interesantísimo, básicamente que es como, ¿verdad?, la computadora central, y realmente yo creo que parte del tabú que tiene que ver con los problemas de salud mental es este miedo que tiene la gente a perder la capacidad de controlarme, controlar lo que yo pienso, ¿verdad? Como esta idea social de lo que podría ser la locura, perder el control sobre mí, ¿verdad? Y también el cerebro, aparte de ser tan vital y tan interesante, también es, yo creo que de los órganos menos estudiados, más un poco como y cada día más estudiado, pero que va atrás versus los otros, en función de que ha faltado, y ahora sí tenemos muchísimo más tecnología para poder acceder y descifrar y entender, ¿verdad? Entonces yo digo que si alguien está bien, si no tiene un problema de salud mental, y no tiene ninguna situación en particular, que no se pongan a tentar su suerte, ¿verdad? Que mejor no se pongan a tentar su suerte, porque estamos hablando que son sustancias psicoactivas, ¿verdad? Son sustancias que van a tener un impacto en tu cerebro, ¿verdad? Y vos no puedes saber cuál impacto va a ser, ¿verdad? Obviamente hay algunos temas como que no le pueden dar una buena idea, que los podemos hablar ahorita, pero si no tenés ninguna situación en particular, que tengas que trabajar, o sea, no hay una intención más terapéutica. Que una curiosidad de la mente, más digamos. Que una curiosidad, ¿verdad? Yo creo que no es como una buena idea, y menos en el contexto actual, donde no son sustancias reguladas, en donde vamos a lo mismo, que no sabes la dosis, la sustancia, la pureza y demás. Entonces, en ese escenario, yo diría, mejor no. Otro día con más tiempo. Mejor esperar a ver más evidencia del tema, mejor esperar que sea un tema regulado, ¿verdad? No hace prisa meterse con tu cerebro cuando es en la incertidumbre y cuando no tienes una necesidad para eso. Sí, pero para nadie es un secreto que, bueno, el tema de salud mental, ¿verdad? O sea, son muchas las personas afectadas. Pero en general, como se está dirigiendo esto, si tenías un tema de salud mental, como un tema de estrés postraumático y demás, a nivel de país todavía no existe la posibilidad que lo puedas hacer en un escenario legalizado, controlado. Para eso habrá que esperar todavía más. Obviamente, cuando la FDA apruebe el uso de esto, si se llega a aprobar, se aprobará ya por default en Costa Rica, entonces será como otra historia, y ya, por ejemplo, en Australia y en Nueva Zelanda es una alternativa, así es que tampoco parece algo tan distante, ¿verdad? Sí, exacto, ya se siente que pronto, en unos años, va a suceder. Entonces es mejor no ser conejillo de indias, esperar y tener como la evidencia clara, ¿verdad? Y si ya realmente es un tema que quieres experimentar, yo sí pienso que obviamente si ya sos una persona con un trastorno de estrés postraumático, o con un trastorno depresivo recurrente, con una ansiedad muy desregulada, lo más probable, o deberías estar en control con especialistas de salud mental. Claro. ¿Verdad? Entonces, yo pienso que siempre hay que tener la discusión y la conversación con la persona con la que vos estás chequeando tu salud mental, porque para algunas sustancias, no para todas, pero para algunas inclusive, podrían haber efectos secundarios si, por ejemplo, estás en antidepresivos, ¿verdad? Y podrías más bien tener efectos secundarios negativos si estás consumiendo antidepresivos,
psicoactivos y usas estas sustancias, ¿verdad? Entonces, también, ahí es donde podría haber un brote psicótico o algo. No precisamente, pero podrías tener con algunas sustancias, como por ejemplo con ayahuasca, un síndrome serotoninérgico, ¿verdad? Que podría como poner en riesgo tu vida y podrías terminar hospitalizada por el síndrome serotoninérgico y no es algo meramente eso, físico, ¿verdad? Básicamente es como una condición médica física que puedes terminar hospitalizado, digamos, en una unidad de cuidados intensivos para manejarlo, ¿verdad? Por la interacción que podría haber, digamos, como a nivel serotoninérgico si mezclas estas dos sustancias, ¿verdad? Entonces realmente es algo como ya como crítico, pero desde la perspectiva física. Pero es una posibilidad. Y puedes pasar bastante mal, ¿verdad? También con intoxicaciones serotoninérgicas, ¿verdad? Con mucha diarrea, con muchos vómitos, con muchas náuseas, ¿verdad? En una posición que podrías como deshidratarte y sentirte muy mal, muy inestable de tus signos vitales y demás, que puede ser riesgoso. Entonces es importante que siempre que yo tenga esta idea, primero como que lo discuta con una persona profesional, porque yo pienso que si vos tenés un psicólogo o un psiquiatra que te está atendiendo, pues obviamente sabe tus antecedentes personales, ¿verdad? Y sabe si cuál ha sido tu diagnóstico específico, tu predisposición, ¿verdad? Antecedentes heredofamiliares, chequeamos muchísimo. Esto quiere decir, en tu familia han habido personas que tengan trastorno afectivo bipolar, que hayan tenido episodios psicóticos, que hayan estado hospitalizados por situaciones como estas, ¿verdad? Son como red flags que hay que ir como chequeando y que hay que chequear todo eso antes. Claro. ¿Verdad? Y por eso es tan peligroso hacerlo de la nada, como que yo este fin de semana diga, ay, sí, bueno, mira, me voy a apuntar. Exacto, sobre todo hay que chequear como, digamos, si estás utilizando, qué lista de medicamentos estás utilizando, porque también podría haber interacción con medicamentos no solo de psiquiatría. ¿Usas medicamentos ahorita? ¿No usas medicamentos? ¿Podrías tener un diagnóstico de trastorno afectivo bipolar? En tu familia han habido personas que han tenido episodios psicóticos, ¿verdad? Y muchas veces los antecedentes de los familiares son difíciles de conseguir, porque antes también es dentro del tabú. Uno pregunta a los pacientes, en tu familia han habido personas con esto, y la mayor parte de las personas es como, bueno, que lo digan o que se haya reconocido, o que se lo hayan diagnosticado oficialmente, no, pero muchas seguro que sí. Muchas veces son secretos guardados en las familias. Sí. Entonces hay como que hacer todo ese checklist primero, ¿verdad? ¿Cuáles son los antecedentes? ¿Cuál es la predisposición genética? ¿Tengo yo una predisposición genética a poder tener un problema de salud mental mayor si meto una sustancia externa? Eso yo creo que es lo número uno a chequear. Después es como, esto puede ser algo que vaya o no vaya con mi medicación, ya sea para temas de psiquiatría o para otras medicaciones que yo pueda estar utilizando. Hay como que chequear varias cosas antes de, ¿verdad? Y realmente, pues primero también como un poco como reducción de daños, ¿verdad? Si yo nunca he estado en contacto con estas sustancias y se me ocurre hacer una macrodosis de 5 gramos de psilocibina, ¿verdad? Tal vez pueda ser algo más peligroso. Tal vez no sea la mejor idea. Tal vez no sea la mejor idea, ¿verdad? Tal vez es como mejor como ir teniendo como una sensibilización previa y demás, antes de nada más mandarse. Hacer el salto, ¿verdad? Porque es obviamente un tema como de reducción de daños, ¿verdad? Si ya yo me decidí que no importa la recomendación, no importa que es algo que ya yo voy a ir a hacer, de pronto como que la recomendación primero sería como sensibilizarme a la molécula y ver con una dosis más baja empezar con si esto como que realmente me puede hacer como un daño o no me puede hacer un daño, claro. ¿verdad? Y también como tratar de tener mucha certeza de dónde lo estoy obteniendo, ¿verdad? Como esa seguridad. Sí. Ale, y algo que no hemos hablado que es muy popular actualmente es la microdosis. Hablemos un poco de eso. Sí, bueno, la microdosis es controversial, ¿verdad? Los que lo utilizan obviamente le rezan y la validan ¿verdad? Y es algo como que sí, que tiene mucho uso. Y aquí si no han escuchado, me estoy refiriendo a la microdosis de psilocibina. Sí, hay microdosis de psilocibina y de LSD, ¿verdad? Okay. Son como dos corrientes que hay ahora. En temas como de medicina basada en evidencia, yo creo que ahí somos como un poco todavía como más dubitativos, ¿verdad? Porque todavía no ha habido como estudios clínicos que tengan una evidencia, ¿verdad? Que apoye bastante como el uso de microdosis o que las microdosis sean efectivas para el tratamiento o versus placebo, que es como lo medimos, ¿verdad? Entonces todavía como que el campo de las microdosis queda como en deuda en cuanto a que se pueda comprobar su evidencia. Entonces quizás por ahí tal vez no es algo que se ha como explotado tanto, que nos ha preocupado tanto a los psiquiatras, porque todavía no hemos visto, ¿verdad? Como una evidencia clínicamente significativa para su uso, ¿verdad? Entonces no nos ha llamado podría ser full placebo, tanto la atención. Podría. Pero la gente que consume, lo que uno escucha son como las descripciones más observacionales. Algunas personas dirán que les funciona, otras dirán que no les funciona. Pero sin embargo en esto lo que uno está buscando es como lo que tenga la evidencia y tal vez no microdosis sino otras dosis sí tienen una evidencia mucho más superior ya demostrada
que entonces le ha restado como un poco de fuerza como a la corriente de la microdosis. A esa le falta todavía. Entonces, todavía yo creo que está en deuda de investigación que pueda como corroborar lo que se promete que podría ser el resultado que podría dar. Sí, por ahora, digamos, yo pensaría, bueno, y si la tomas y sentís que te hace bien y todo bien, pues, ¿saben? Si es placebo o no, pues ya luego se comprobará. Hay muchas cosas que pueden ser placebo, ¿verdad? En general, sí, claro. Hay muchas sustancias que pueden ser placebo, pero como desde una, digamos, como recomendación de salud mental clínica basada en evidencia, todavía para eso no hay. Todavía no. Sí. Y lo que me trae a la pregunta de, pues, en los estudios clínicos con dosis más altas, en casos, no sé, de estas personas que pueden ser full candidatas, ¿cuánto se necesita para ahondar realmente en algún trauma o en algún síndrome postraumático y así? ¿Como cuántos necesitaría más o menos en promedio un paciente? Sí, yo creo que también eso es como la pregunta que viene ahora, ¿verdad? Bueno, y yo creo que también eso hace que estas moléculas sean como interesantes para la comunidad científica, pero no tan interesantes para la comunidad de las Big Pharma, ¿verdad? Sí. Porque en general los estudios en trastorno depresivo recurrente son 1, 2 macrodosis y con evidencia que puede durar como hasta 6 meses. Entonces es un contexto como distinto al, por ejemplo, el uso de antidepresivos, ¿verdad? Que los antidepresivos hay que usarlos de una manera más crónica, quizás no para siempre como piensa la gente, pero que sí al menos hay que sostenerlos por 6 meses o un año, y si es un trastorno depresivo recurrente refractario, quizás varios años. Entonces pasamos como de un consumo de 1, 2, ¿verdad? Consumos separados versus un consumo de algo que era todos los días, ¿verdad? Todo diario. Entonces eso como que, bueno, desde la perspectiva como de Big Pharma no es como tan gustoso. Eso me hace pensar mucho, ¿verdad? En la prohibición. No es tan gustoso y también después es la pregunta, bueno, o lo que la comunidad científica creo que le importa más, es como, bueno, después de esta dosis, ¿verdad? ¿Cuánto es el tiempo que va a tener como efectividad? Eso yo creo que es otra cosa como importante, ¿verdad? ¿Cuánto se mantendría el efecto de esta en particular? Entonces yo creo que es como un poco como eso, es como está un poco como los estudios como todavía está ahí mostrándose, y creo que toca ver entonces, bueno, cuánto tiempo vas. Por el momento se ha visto que puede ser hasta 6 meses, pero entonces ¿qué pasa después? Hay que entonces hacer como un seguimiento, ¿verdad? O cómo se van a llevar como los protocolos. Pero claramente es muy contrastante versus, ¿cómo se llama? Antidepresivos. Sí, puede ser prometedor en ese aspecto, ¿verdad? Y que muchas veces que uno ve pacientes que uno les da un antidepresivo por primera vez, tienen respuestas fabulosas, hacen su ciclo de medicación, lo dejan y ya, se acaba el episodio. Pero también hay otro grupo de pacientes que se quejan como de efectos secundarios relacionados con los antidepresivos, efectos adversos o poca respuesta o intolerancia, ¿verdad? Que entonces quizás estén buscando algo que tenga un mecanismo de acción distinto. Sí, son opciones, igual como todo lo que se conversa siempre, no todo es para todo el mundo. Sí, ¿verdad? Yo creo que de lo interesante como psiquiatra, y que yo creo que a mis colegas como que nos ha llamado muchísimo la atención de esto, es como estar en un momento en donde haya como algún cambio o alguna opción nueva, porque en temas de salud mental generalmente no sale tanta investigación, o no es algo como que tenga tanto sponsoreo, como tanto dinero como direccionado, ¿verdad? Entonces cada vez que sale como una nueva molécula es tanto, no es así como tan frecuente, ¿verdad? Que tenemos como una nueva posibilidad, un nuevo mecanismo de acción, ¿verdad? Y también toma muchos años en investigación clínica para también las compañías farmacéuticas sacar una molécula al mercado, son muchísimos años y muchísima inversión. Entonces, pues eso también limita las posibilidades. Entonces, estar como en un momento en donde hay una sustancia que puede ser prometedora, ¿verdad? Desde lo que se ve por el momento, es interesante estar en ese momento. Y después es la pregunta, bueno, ¿cómo lo veremos esto en 10 años, verdad? Claro. ¿Es algo que al final terminó siendo súper efectivo y pegó y está? ¿O es algo que al final se dio que versus lo que había, resultó que al final no era algo tan distinto, ¿verdad? Y yo un poco como que yo lo veo ahora en otro escenario, que es los pacientes con ketamina, ¿verdad? Que la ketamina y la esketamina, que es un derivado inhalado de la ketamina, es otro tipo de sustancia psicodélica, de las que hablábamos al principio en la clasificación disociativa, que usamos desde hace bastante tiempo en pacientes con trastornos depresivos refractarios. Ese sí está legalizado, y ese sí lo usamos en contextos clínicos, y lo usamos y actualmente. Desde hace algunos años. Sí, ¿verdad? Desde el 2019, y inclusive antes lo usábamos off-label, o sea, sin todas las aprobaciones, pero igual siempre que era una sustancia legal, porque es un anestésico disociativo.
Obviamente lo usamos en dosis distintas que las que se usa como anestésico y con la ayuda de un anestesiólogo que es el que tiene como el permiso legal como para prescribirlo y en contextos clínicos. Entonces, pues ya como tenemos tantos años usando la ketamina y la opción de la ketamina intranasal, que verdad que tenía muy buena evidencia en ese momento para trastornos depresivos refractarios también, hay pacientes a los que le ha ido súper bien y ha sido como un cambio de vida. Y hay pacientes que no tuvieron la respuesta esperada. Entonces ya más o menos uno va viendo como a través del camino que ha tenido la ketamina y la esketamina, ¿verdad? Que igual pues desde la evidencia clínica puede ser muy prometedor, pero como que no todo depende para del todas paciente, las personas. claro. Y la ketamina como que ya comparada con las otras, también genera los mismos efectos o cómo funciona. Un poco distinto, ¿verdad? Es un poco como más disociativo el evento, ¿verdad? Quizás no es como esta experiencia, ¿verdad? Como de tan impactante como de sensación como mística y demás. Es una experiencia como más regulada, ¿verdad? Y es bastante individual, inclusive cada sesión de ketamina para el paciente puede ser distinta, pero es básicamente como un episodio disociativo corto, ¿verdad? Que en cuestión de un par de horas ya está autorregulado, ¿verdad? La ketamina tiene todo un mecanismo de acción glutamatérgico en el cerebro, que es otro, digamos, como otro neurotransmisor, que no es como el que siempre está en el spotlight, como la serotonina, la dopamina, la norepinefrina, sino que es más un mecanismo glutamatérgico. Y entonces, pues, es un potenciador de los antidepresivos. Al contrario, ¿verdad? Sí, siempre buscamos que vaya de la mano con los antidepresivos. No hacemos sesiones de ketamina o esketamina en pacientes que no tengan tratamiento antidepresivo, porque se genera como un efecto de cascada y más bien potencia el efecto antidepresivo. Ok, sí, entonces si está en el medicamento, Sí es como que en más sinergia. bien se coayudan. Funciona en sinergia, ¿verdad? A diferencia de los otros que podría ser como negativo en combinación, ¿verdad? Y entonces, pues ya, como ya hay varios años, digamos, yo creo que yo comencé a hacer sesiones con esto en pacientes desde el 2018. Sí, ya bastante. Entonces ya hay como ya una N, que es como lo que llamamos de cantidad de pacientes que uno haya visto, para mí ya más importante, y ya uno ve como que en muchos ha sido, ¿verdad? Algo que ha cambiado o ha marcado una diferencia absoluta. Y también a través de ahí, yo creo que también eso me despertó muchísimo más interés para cuando se abrió más la investigación. Ya estabas abriendo el camino. Hacia sustancias psicodélicas, pero también hay unos pacientes que no tienen la respuesta. Pero podrías decir que un porcentaje más alto es el que le va bien, digamos, con esto de la ketamina. Definitivo, ¿verdad? Eso sí, ¿verdad? Es definitivo que los avances y los cambios. Creo que otra cosa interesante con la ketamina o con los psicodélicos en general es la rapidez en el efecto, que es algo que en psiquiatría no estamos acostumbrados, ¿verdad? Siempre en psiquiatría con las moléculas actuales que tenemos hay que esperar generalmente un par de semanas o un mes como para que haya una respuesta. Siempre son procesos más largos. Es un proceso más largo, y otra cosa que nos ha llamado mucho la atención a la comunidad con estas nuevas moléculas es que prometen como una respuesta más rápida, lo cual es algo que estamos buscando también. Claro, sí. ¿Quién no va a querer sanarse más rápido, digamos? Sí, eso sí. Ale, yo te agradezco muchísimo por venir a poner esta conversación aquí en la mesa, porque creo que podría cambiar mucho la perspectiva de algunas personas que estaban todavía en esa satanización, ¿verdad?, de la medicina psicodélica, y saber que es una opción más, ¿verdad? Porque, como decíamos ahora, todos estamos buscando sanar. Pues sí, yo creo que, vamos a ver, cada vez va siendo menos un tema tabú, desde que inclusive en todos los escenarios, digamos, de reuniones científicas de psiquiatras, ¿verdad? Los congresos internacionales y demás, hay foros al respecto, hay discusiones, hay charlas, hay evidencia que se muestra, ¿verdad? Y entonces cuando ya hay ciencia atrás, se pierde la palabra tabú, ¿verdad? En esto. Entonces, yo creo que cada vez es algo como, y creo que me parece que ha tenido bastante apertura. También son otros tiempos en donde la comunicación es masiva, ¿verdad? Y entonces más bien se tiene una exposición y una sobrecomunicación. Claro. Lo que hablábamos ahora, ¿verdad? Muchos, digamos, como series o documentales de Netflix han como abierto como el interés de la población. Eso me abrió la puerta, digamos. General, ¿verdad? Y entonces, para bien y para mal, está como muy difundido, ¿verdad? Y obviamente las personas hoy en día tienen la información en la mano, ¿verdad? Cuando quieran. Hay demasiada información, demasiadas maneras, ¿verdad? Sitios, ¿verdad? Hay un sitio web de MAPS, que es la Asociación Multidisciplinaria de Medicina Psicodélica, en donde hay como muchísima, ¿verdad?, evidencia, recomendaciones, ¿verdad?, para seguir, buscar, y es un grupo que realmente tiene como mucho sponsoreo y está generando como mucha investigación al respecto. Entonces todo está como ongoing ahorita, ¿verdad?, al respecto. Cada vez por eso creo que es menos tabú,
porque está discutido en foros científicos, ¿verdad? Ya no es nada más como lo que yo quisiera, lo que yo pensara, ¿verdad? Obviamente lo que nos queda como a la espera es el marco de la legalidad, ¿verdad? Las aprobaciones finales reales para poder utilizarlo y generalizarlo su uso en las personas con los diagnósticos, ¿verdad? Y también entonces vienen las otras fases de investigación, ¿verdad? Cuando sea algo que esté ya utilizándose y demás, que va a ir diciendo la evidencia ya en el uso ya generalizado, porque obviamente estos usos son en escenarios súper controlados, población elegida, población controlada, y con cantidades de personas, ¿verdad? Entonces también después queda la evidencia o la pregunta de qué pasaría si es algo que eventualmente llega a ser aprobado como los antidepresivos, ¿verdad? Que puedes comprar muchas veces inclusive sin receta médica en una farmacia, ¿cuál sería el impacto que esto podría tener? Son todas preguntas que no tienen respuesta, claro, que no solo lo podremos discutir en unos años, ¿verdad? En general, pero bueno, creo que eso es lo interesante cuando uno tiene como más una visión científica, ¿verdad? Como que interesante estar viéndolo y ver claro, qué va a pasar. Claro. ¿Verdad? Y yo creo cómo que nos va a ayudar, si va a ayudar, no va a ayudar, o cuál va a ser el resultado final. Sí, solo la experiencia es la que va a traer esas respuestas. Sí. O sea, no la experiencia personal, sino la experiencia de... Un poco más de años, sí, digamos, como de investigación al respecto y de un uso ya en otro contexto que no sea tan, ¿verdad? Como tan reducido, como un escenario muy clínico, muy controlado. Claro. ¿Verdad? Si ya está aprobado, ya vienen como la investigación, ya cuando entonces el medicamento ya está en uso, pues qué se va reportando, qué se va viendo, qué demás. Pasando. Entonces creo que eso es lo que está por venir, sí, y habrá que irlo viendo, y igual en todos los escenarios y en todos los congresos y demás hay mucha actualización al respecto para nosotros, para los psiquiatras y para toda la gente que está en la comunidad de las neurociencias. Entonces uno en esto, con toda la información que hay, tiene que estar intentando como mantenerse al día, y eso también es un trabajo, claro, pero es interesante de pijo, pero muy chiva, como digamos vos que estás en el tema y te gusta, qué chiva estar todo el tiempo dándote cuenta de lo que va pasando. Sí, al final cuando uno trabaja en salud mental y va viendo cómo se va poniendo cada vez más de frente cualquier tema que abra la puerta a discutir de salud mental es algo que valoramos y abrazamos y que nos gusta, ¿verdad? Porque entonces nos da más escenarios a que se hable de salud mental, ya sea desde la medicina psicodélica o desde el punto que se quiera ver, desde que entonces ya se ponga en discusión, deje de ser, como ha sido socialmente a nivel nacional y mundial tabú, sí, ¿verdad? Y entonces que las personas sean abiertas y su interés, o yo creo que el interés ahí del tema también refleja mucho la posición social actual de querer estar bien, de querer ver otras opciones, de querer buscar alternativas. Claro, a mí me parece esencial esto del tabú, hablar, o sea, porque cómo deja de ser un tema tabú, que la gente lo hable, sí, entonces, y que uno pueda ver esto, información, digamos. Por eso te digo, los psicodélicos ya no deberían de ser tabú, no, porque ya hay mucha evidencia clínica como atrás, ¿verdad? Lo que sí siempre tiene que ser algo que obviamente desde la psiquiatría y de la salud mental vamos a no recomendar, es que yo haga como consumos ilegales de sustancias y sin ninguna guía, y realmente también no teniendo claro qué estoy consumiendo, es algo que obviamente desde la perspectiva de salud mental siempre nos va a parecer más peligroso que positivo. Claro. ¿Verdad? Y totalmente, yo creo que en cualquier campo tener mucha información a la disposición es muy importante, pero es importante discernir, ¿verdad? Porque yo no puedo dar todo por verdad, yo no puedo asumir que todo lo que yo me encuentro es así, o sea, el discernimiento y como el respeto a estas cosas es muy esencial. En la época del fake news es algo que siempre hay que tener presente, y también súper presente que el cerebro es un órgano que está en neurogénesis y en los primeros años, y generalmente un cerebro se termina de formar en su totalidad casi que hasta los 25 años, entonces que el consumo de estas sustancias, ¿verdad? Sea para población, eventualmente cuando se está como midiendo en estudios es población adulta principalmente, ¿verdad? Y que entonces obviamente sí, ya cuando uno piensa en el contexto de personas menores de edad, adolescentes que están en esos procesos, ¿verdad?, neurogénesis tan importantes, siempre es la pregunta de cómo podría interactuar esto si lo metemos en un momento tan crítico de la vida. Wow, entonces también algo que siempre como que tratamos como de hacer mucha conciencia es que estos estudios, o la mayoría, son en población adulta. Adulta, muy importante. Eso es muy importante. Claro, amigos. Sí. Y sea lo que sea que vayamos a hacer, siempre buscar información, buscar acompañamiento, ¿verdad? Y tener ese respeto por uno mismo también, ¿verdad? Ese cuidado de no ponernos en peligros innecesarios. Sí, no vale la pena, sobre todo como un órgano tan vital, ¿verdad? Y también tan complejo como es el cerebro. Simplemente no vale la pena ponerlo en riesgo.
Ale, muchas gracias. Para las personas que no saben, no te conocían antes, ¿a dónde te pueden encontrar? Porque vos compartís siempre información muy importante, no solo de este tema, sino de todos los que están ahí compartiendo ustedes. Bueno, tenemos una página que se llama NU Salud Mental, NU Salud Mental. Entonces ahí podemos estar en redes y nuestro consultorio está en Avenida Escazú. Y también estamos en asociación con el Hospital Sigma, entonces ahí es donde estamos para que nos puedan encontrar. Para que los busquen en Instagram, y la página también es nusaludmental.com. Exacto. Ok, ahí está. Genial, la página divina. Y nada, Ale, muchas gracias por estar aquí. Espero que en alguna otra temporada tengamos esta conversación con todos los avances que hayan habido en la medicina psicodélica. Y gracias por abrirnos la puerta a conocer más sobre el tema. Muchas gracias por invitarme. Nos vemos. Un placer. Gracias. Bien. Y ustedes, gracias por compartir un episodio más y nos vemos en el próximo. Chao. Si resonaste con el contenido de hoy, no olvides suscribirte y compartirlo con otras personas. También puedes encontrar más contenido en mi Instagram healthyhappiness.cr.